El mundo de las carreras se rige por normativas que no permiten crear los extravagantes autos del pasado, aunque se deja la puerta abierta para la experimentación con ciertos vehículos que jamás imaginarías en una pista de carreras. Todos conocen el Chaparral con el ventilador, todos conocen el Tyrrell P34 con sus 6 ruedas y todos conocen el autoturbina de Colin Chapman. Por ello, nos vamos a enfocar en los modelos más radicales que ingresaron alguna vez en una pista de carreras. Autos más raros que llegaron a competir en una carrera oficial. La edición de Le Mans de 1950 fue una particular prueba por varios motivos. Jaguar y su debut, pero Cadillac se robaba las miradas. 2 modelos llegaron a Francia. Un Serie 61 normal y corriente que los franceses apodaron como Pequeño Cachorro, y Le Monstre, un Serie 61 que sería diseñado para hacerla más aerodinámica. Pero el modelo experimental no tuvo una carrera fácil. Brice Cunningham, su piloto y quien comandaba el primer equipo americano en la cita francesa, en un punto quedó atrapado en la arena, teniendo que bajarse del auto para acabar y sacarlo, finalizando un 10º por detrás de su hermano no tan raro. La historia del Golf con 2 motores no deja de ser curioso, ya que el plan del Volkswagen era competir contra el sistema de tracción a las 4 ruedas del legendario Audi 4. Y curioso, porque Volkswagen es dueña de Audi. Para pelearles en la pista se les ocurrió poner un motor delante y otro detrás para potenciar cada eje, y no encontraron nada mejor que llevarlo a la carrera de los cielos, el Pikes Peak International. Cada motor tenía unos 180 caballos de fuerza, pero al ser naturalmente aspirados, sufrieron bastante la altura, lo que sumado al peso extra de cada motor y que estos se desincronizaban, aguó toda la participación del gigante alemán. Pero si 2 motores no funcionaban, ¿qué te parece si probamos con 4? Este fue el plan que se utilizó con el Magid Special de la Can-Am Series. Para cada rueda había un motor de 775 centímetros cúbicos que a su vez se conectaban a los ejes, que intentaban mantener la sincronización de todos estos. Pero estos ejes solían romperse con mucha facilidad, desincronizando todos los motores y rompiendo el resto de los componentes del auto. La edición alemana de 1955 se hizo famosa por 2 cosas: la pelea entre Mercedes, Jaguar y el desastre que alejó a las flechas plateadas por décadas. Pero aquel desastroso día en el circuito de Les Artés también se encontraban los NARC 1750 Biciluro, que mezclaban un catamarán con una motocicleta con sidecar, mientras que en uno de los torpedos iba el piloto, en el otro se encontraba el motor BMW 55 caballos, que nada podía hacer contra la competencia. Y por ello existe el mito urbano de que cuando el poderoso Jaguar pasó a su lado, empujó tanto viento que lo levantó y lo sacó de la pista. El auto un Type C de los autos más legendarios de la era de los grandes premios, que llegó en los años 30 para ponerle la competencia a las dominantes flechas plateadas de Mercedes. Tal vez el auto de lejos parezca normal, pero hay que tomar en cuenta que utiliza un motor W16 de 3 litros, que se ubica detrás del piloto para una mejor distribución de peso, en una época donde todo el mundo ponía el motor en la parte delantera. Y fue diseñado por Ferdinand Porsche, el fundador de la legendaria marca alemana. Otra cosa curiosa de este auto es que tenía 6 ruedas, 2 delante y 4 atrás de manera paralela. Sin dudas, un auto que marcó una era. Ya que mencioné a Porsche, hay que mencionar a uno de sus autos. Walter Reichenbach en 1955 tuvo la idea de ponerle un gigantesco alerón a su Porsche 550
para experimentar si esto podía aumentar la velocidad del auto. Ingresó con él a Le Mans y al extinto circuito de Abu. Se cuenta que fue tal el éxito del piloto suizo que le prohibieron participar en las 24 horas de Spa. Una idea que años más tarde tomó Chaparral para esparcirla por todo el mundo. Probablemente la marca que esté menos asociada con las carreras sea Rolls-Royce, pero la marca de lujo tuvo uno de sus autos participando en el Dakar, pero más o menos. En 1981 tuvo la idea producto de algún ojo raro, ya que se preguntó: ¿qué pasa si tomas el chasis de una Toyota Land Cruiser, la carrocería de un Rolls-Royce Corniche y un motor de Chevrolet? Obtienes a Jules, el auto que todos tomaron como una broma cuando llegó, pero que llegó a ubicarse en la 13ª posición en la tabla general, hasta que fue descalificado por una reparación ilegal, finalizando la carrera a pesar de ya estar descalificado. Apodada como el Cerdo Rojo, AMG tomó esta auténtica limusina para presentarla en las 24 horas de Spa de 1971. Nuevamente todos tomaron esto como una broma, ya que el auto pesa una barbaridad, contando con un gigantesco motor V8 de 6.8 litros. Y a pesar de que en el papel no parecía ganador, el Mercedes 300 SLA AMG se quedó con la segunda posición, solo por detrás de un Ford Cabriolet 2600, pero superando a los 3 Alfa Romeo oficiales. En 1981, Volvo lanzó el popular 240 con motor turbo, participando con él en el Campeonato Europeo de Turismo. La marca sueca quedó con un buen sabor de boca al competir en 1984, ya que consiguieron un par de victorias. Por ello, montaron un equipo oficial con 2 pilotos para el año 85, ganando 6 carreras, además del campeonato, lo que forjó la leyenda del ladrillo volador sueco. Era 1994 y Volvo decidió que era un momento de regresar a la escena británica del campeonato de turismo. Cuando se pusieron a trabajar en el auto, se dieron cuenta de que casi no había diferencia en un 850 Wagon y un Sedan. De hecho, el Wagon era más aerodinámico. El auto de inmediato llamó la atención de todo el mundo y tenía un centro de gravedad más alto, por lo que se levantaban 2 ruedas en las curvas cerradas. Si bien estos Volvos finalizaron en el puesto 14 y 15, las fotos del auto con sus ruedas en el aire se vendían como pan caliente, dando a la Volvo bastante publicidad gratuita. El Tatra 603 era el auto de lujo de la marca checa Tatra, y ya que la República Checa, Checoslovaquia, en aquel entonces era parte de la Unión Soviética, solo los altos rangos o jefes dentro de la fábrica tenían permiso para conducir a los 603. El auto pasó a la escena de las carreras en los años 60, siendo Berger en Monte Carlo, ya que le prohibieron participar porque los oficiales checos querían poner a sus pilotos y los de la asociación deportiva era poner a los suyos. Así que nadie corrió. 5 años más tarde consiguieron la fama internacional por anotarse en la Maratón de Ruhr, una monstruosa competición que iniciaba en Spa. Luego, además de 80 horas de lluvia, los Tatra terminaron en segundo y tercer lugar de su clase y tercera y cuarta en la general. Repitieron la aparición en las ediciones del 66 y 67, en la cual 13 de los 43 autos se retiraron a causa del pésimo clima. En el 67 se ubicaron cuarto y quinto en la general, con sus pilotos declarando que más que el resultado, se sentía afortunado de seguir con vida. Un Citroën y la NASCAR. Era 1950 en el circuito de Riverside y la llamada Crown America 500, un evento organizado por la NASCAR. Un par de Citroën y de 19 aparecieron para las burlas de los americanos, ya que contaban con motores de solo
70 caballos de fuerza. Aún así, lograron colarse dentro del top 20 y finalizar la carrera. Smokey Unique en 1964 presentó en Indianápolis uno de los autos más raros de la historia. Apodado como el Hurst Floorship Special, se basaban en el diseño de un catamarán con un piloto a un lado y el motor, tanque de combustible, radiador en otro lugar. Bobby Jones quedó con la tarea de pilotarlo, pero lamentablemente tuvo problemas controlándolo, terminando contra el muro en el último día de la clasificación. Qué más raro que un Citroën en la NASCAR, un IndyCar con un parachoques frontal con forma de manito. Si es aerodinámico o no, ¿a quién le importa realmente? Hace a todo 200% más facherito, claro que sí. Los autos de carrera de la era de los grandes premios tenían algo de común, eran todos de cabina abierta. Por ello, el submarino dorado es tan especial. Obra de Bernie Halfield, Fred Offenhauser y Harry Miller, fue concebido cuál era de proteger al piloto en caso de un incidente y a la vez mantener una aerodinámica extremadamente eficiente. Con un potente motor de 4.7 litros, logró ganar 20 carreras, por lo que es otro de esos autos de los que todos se reían, pero terminó cerrando bocas en su época. La Miller Miller fue una de las carreras con más alto estatus de la era antigua. Es quizás buscando fama en la edición de 1954 que aparecieron 3 diminutos ISO y Z para competir en la clase económica. Estos autos eran obra de Renzo Rivolta y el dueño de ISO, que los creó para llenar la necesidad de un medio de transporte rápido, seguro y económico. Era esto luego de la guerra. Puede que el Z parezca un refrigerador con ruedas, pero este pequeño logró en aquella edición del 54 quedarse con las 3 primeras posiciones de su clase. La Can-Am Series sin duda fue la categoría que más autos raros le dio al mundo, y uno de ellos fue el Shadow AWS Mark I. La idea detrás de este auto era reducir la zona frontal al máximo. Y terminaron creando un go-kart con un motor gigantesco, pero el auto fue un fiasco porque se sobrecalentaba sin parar. Este exceso de temperatura afectaba los neumáticos, los frenos y el motor. Todo ardía en el pequeño Shadow. Este Shadow plantó varias semillas que fueron explotadas tiempo más tarde, como el efecto suelo o el cambio de marcha sin embrague. Probablemente la antítesis de la velocidad y el auto de carrera sea un Toyota Prius, y tal vez por ello la marca japonesa modificó uno para transformarlo en un GT, mientras seguía siendo un híbrido. El Prius GT tenía 300 caballos de fuerza y compitió en Asia desde el año 2012 hasta el año 2018, robándose en el camino bastantes podios. Max Sardou era un experto en aerodinámica que de manera accidental se dio cuenta de lo que hoy llamamos como efecto suelo cuando estaba estudiando la vaporización de la mezcla de aire y combustible dentro de un carburador allá por el año 1973. El hombre perfeccionó su teoría y se la llevó a Renault para su proyecto de Fórmula 1, pero los franceses se negaron ya que su auto era experimental y contaba con el primer motor turbo de la categoría. Al final, Colin Chapman, quien se llevó toda la fama con su importante Lotus 78, pero Sardou no se rindió. Eric Broadley, dueño de Lola, fue el único que le dio importancia y le pidió al francés construir un auto para instalarla en 1980. Este fue el Lola T600, el primer prototipo con efecto suelo que se llevó fácilmente los títulos del año 1981 y 1982. Así fue como un Sardou confiado decidió crear el prototipo más avanzado y dominante de la historia con toda su experiencia y conocimiento. Tomó el motor de un BMW M1 y le dio vida al Ardex S80,
Y es que el auto sí se pegaba al piso como ningún otro y era muy veloz en las curvas, pero era una auténtica tortuga. En la enorme recta perdía todo el tiempo que ganaba en las curvas y el pobre Sardou descubrió en el propio terreno que su teoría en Le Mans era inútil. Se clasificaron con un tiempo de 4:05.020 versus el 3:29.440 del poleman, con las reglas obligando a tener un tiempo dentro del 110%, y como se habían clasificado en la posición 55, podían entrar en la carrera, pero como ingresaban como parte de los prototipos del Grupo 6, tenían que cumplir esa norma del 110%, y allí quedaron excluidos para nunca más aparecer en una carrera oficial. Los autos más raros que llegaron a competir en una carrera oficial.